Los circuitos los encontramos en cualquier dispositivo electrónico que utilizamos diariamente, ya sea celulares, computadores, equipos de sonido e incluso automóviles, por lo cual nos puede surgir la curiosidad de cómo se componen, de cómo funcionan, de qué forma tienen, y eso no lo podemos notar a simple vista porque dichos circuitos están dentro de ese sistema del dispositivo. Para resolver esa curiosidad que nos puede surgir respecto a los circuitos, pues existen una gran variedad de programas y aplicaciones que nos sirven para construir algunos de ellos, ya sea de una forma sencilla o compleja, y sin recurrir a utilizar algún elemento físico, por lo cual esto nos va a funcionar en pro de conocer más respecto a los mismos. Para este video se va a utilizar el software PHET, que fue diseñado específicamente para el diseño de circuitos, ya sea con resistencias, capacitores y otros componentes que ya iremos viendo más adelante. Con el programa anteriormente mencionado se van a realizar circuitos en serie, paralelos y mixtos, aplicando lo que sería resistencias y capacitores, obviamente junto con una fuente de poder y cables que conduzcan la electricidad. Así que sin más preámbulo, continuemos. Ya estamos aquí en el programa para empezar a construir los circuitos. Como siempre, hay que empezar por una fuente de energía, que en este caso es la batería, la cual tiene un voltaje de 9 voltios. Y procedemos con la conexión a las resistencias. Vamos a poner la primera resistencia, seguimos poniendo cables para ya proceder a la segunda y finalizamos con la tercera, que es la que nos va a cerrar todo el sistema que estamos diseñando. Listo, ya están empezando a circular los electrones, que es lo que permite todo este trabajo eléctrico, todo este fenómeno de la interacción. Procedemos a modificar lo que sean las resistencias. Vamos a tener en cuenta este modelo que ya estaba previamente establecido, donde el primero va a ser de 56 ohmios, ahí lo vamos cuadrando. El segundo va a ser de 46 ohmios y el tercero que va a ser de 38 ohmios. De esto se puede hallar el voltaje pues en cada una de las resistencias para ver qué tal funcionan, para ver cómo entra la energía y cómo sale. Aquí podemos ver pues que en este caso es negativo y finalmente lo podemos ver acá que sería positivo. Ya también podemos ver que la pila pues nos marca 9 voltios, diciendo de esa manera que está bien fabricado. Viene ahora lo que sería un circuito ya no en serie sino en paralelo, lo cual nos modifica levemente la construcción del mismo. Entonces nuevamente pues ponemos nuestra fuente de energía, ponemos el primer cable, el segundo también y bajamos acá para poner ya la primera resistencia. Lo vamos ajustando y ya así sucesivamente con el resto. Vamos a seguir acá poniendo hasta que quede completado. En un momento ya verán cómo está completamente construido. Listo, ya como pueden ver están las tres resistencias conectadas en lo que sería un circuito paralelo. Vamos a modificar ya lo que sería pues el valor de cada una. En ese primer caso va a ser de 60 ohmios, en este segundo de 54 ohmios y en el tercero de 48 ohmios. Comprobemos aquí con el voltímetro cómo es que funciona y en efecto verán que ahí ya va marcando cómo es el funcionamiento del mismo. Básicamente así es que se construye en este caso el circuito en paralelo. Ahora pasamos a realizar lo que sería el circuito mixto, que como pueden ver yo ya lo hice, pero nuevamente lo vamos a replicar aquí en lo que sería el programa. Como siempre, primero que todo va la fuente de poder, que en este caso va a ser igualmente de 9 voltios, los cables y ya pasamos a lo que sería la primera resistencia. Vamos a seguir conectando y aquí ya podemos ver que vamos a pasar a la sección de paralelo. Entonces como pueden ver estoy aquí poniendo dos brazos para ya proceder a poner las resistencias. Vamos a ya conectarlas en un solo lugar, en un solo sitio. Nuevamente las ponemos acá, acá. Entonces con este punto de encuentro vamos a seguir conectando aquí abajito, que es donde nos da el espacio, y ponemos lo que sería la segunda resistencia que está en serie. Ya con esto hecho vamos a conectar a la fuente de poder.
Entonces, como pueden ver, funciona sin ningún problema. Y ahora lo que vamos a hacer es modificarlo de acuerdo a como yo lo hice acá. Entonces, en este caso, las resistencias en serie va a ser la primera en 31, la segunda en lo que sería 27 ohmios, y la tercera, que en este caso ya corresponde a la que está en paralelo, va a ser 35 y 30. Y ya como se puede inferir, funcionaría sin ninguna clase de problema. Ya después de ver cómo se construían circuitos utilizando resistencias, ahora vamos a ver cómo se hacen utilizando lo que serían capacitores. Entonces, primero que todo, vamos a poner como siempre la fuente de energía. Y en este caso ya no va a ser de 9 voltios, sino va a ser de 24, lo cual significa unos primeros cambios de gran importancia. Lo ajustamos y ponemos el cable, como siempre, para conectar la fuente a pues cada uno de los componentes. Entonces viene el primer capacitor y ahora vamos a poner otro cable para de ese modo poner uno en paralelo, ya que el ejercicio nos dice que en este caso tiene que haber dos en serie y uno en paralelo. Lo ponemos, continuamos con el cableado, ponemos el tercer capacitor y ya procede lo que sería el cierre. Listo, ya pudimos ver un vistazo rápido de cómo es que funciona. Obviamente la pila no aguanta porque tenemos que ajustar cada uno de los capacitores y pues según el modelo va de la siguiente forma. Entonces el primero va a ser de 0.16 faradios. Este otro que está en serie lo vamos a poner a 0.14 faradios. Y este último se pondrá en lo que sería 0.16 faradios. Obviamente, pues esta es una forma de demostrar pues cómo se conforma y obviamente pues ya el funcionamiento cambia radicalmente. Vamos a mirar aquí que se pueda medir. En efecto, sí, aquí ya muestran las medidas, aquí lo muestra negativo y también lo muestra negativo, pero así es que básicamente funciona. Para este segundo circuito de capacitores van a cambiar los roles. Ya no van a ser dos en serie, uno paralelo, sino uno en serie y dos paralelo. Entonces, como pueden ver, pues yo ya lo hice y lo vamos a replicar nuevamente aquí en lo que sería el simulador. Lo mismo de siempre, ponemos los cables y ya procedemos a poner el primer capacitor. En esta ocasión también ya vamos a bifurcar el cableado para que nos quede la estructura correctamente. Y viene lo que serían los capacitores que están en paralelo. Ponemos uno acá, ponemos el otro acá, los vamos a juntar acá adelante para cerrarlo. Y listo. Seguimos acá cerrándolo completamente, dándolo con lo que sería la fuente de poder. Nuevamente lo vamos a ajustar para que pues esté más acorde a la configuración de la fuente de poder. Entonces pues en el primero vamos a poner 0.17 faradios, en este vamos a poner 0.10 y en el siguiente 0.08 y así es que estaría funcionando. Vamos a comprobar que pase corriente, que pase pues la energía, en efecto lo está haciendo y bueno, así es que iría funcionando. Ya para este último circuito se van a combinar tanto lo que serían las resistencias como también los capacitores. Para este último ejercicio lo que se va a hacer es combinar tanto la resistencia con capacitor. Por lo tanto, pues se va a hacer el mismo esquema, empezando por la fuente de poder. En esta vez vamos a utilizarlo con 9 voltios. El cable, como siempre, tiene que ir bien conectado y vamos a poner primero que todo la resistencia para luego pasar a lo que sería como tal el capacitor. Lo ponemos acá y procedemos al cierre. Ya como pueden ver, lo tenemos listo, ya está circulando la energía, pero vamos a modificarle para que esté un poquito más pasable. Aquí lo vamos a poner una resistencia de 40 ohmios y una capacitancia
incluso algo mayor de 0.12 faradios. Y pues podemos ver que todavía funciona, aunque podríamos también modificar la pila para que aumente el flujo. La vamos a poner a 24 en este caso, acorde a cómo va el ejercicio. Y bueno, ya comprobamos que funciona. Ahí va reduciendo y aquí va en aumento, ligeramente, pero va en aumento. Y así es que estaría funcionando este último circuito, ya combinando los dos elementos, tanto capacitores como resistencias. Antes de pasar de lleno con el análisis y conclusiones, vale la pena aclarar que los anteriores circuitos no aplican para indagar sobre todos los puntos, es decir, solo funcionaron para demostrar que, efectivamente, se utilizó el programa PHT como era requerido para completar la actividad del informe previamente planteada. En ese orden de ideas, los otros recursos utilizados para completar dicho informe provienen de la práctica experimental de circuitos que fue hecha un tiempo atrás. Ya con lo anterior aclarado, se procederá con un breve análisis de cada uno de los puntos. En particular para esta sección, se tuvieron en cuenta las resistencias medidas y aplicadas en el laboratorio para la construcción de circuitos en serie, paralelo y mixtos, haciendo 2 por cada tipo, siendo en total 6. Para hacer los circuitos, fueron tenidos en cuenta 4 grupos de resistencias que ahora mismo se ven en pantalla. Los primeros 2 se usaron para circuitos en serie y paralelo y los otros 2 para circuitos mixtos. Dichos circuitos se registraron en una tabla y se pusieron en comparación con resistencias encontradas a partir del código de colores. Tanto las resistencias medidas en el laboratorio como las encontradas a partir del código de colores se sumaron acorde al tipo de circuito construido y con dichos resultados de las sumas de cada uno se sacó un margen de error que determina qué tanta variación existe entre sí. Las operaciones utilizadas para sacar cada uno de los datos son las siguientes que se verán en pantalla. Ya con la contextualización del ejercicio, a continuación se podrán ver las tablas realizadas para cada grupo. Este primer punto también contó con otra sección, donde en este caso se tomó en cuenta el primer grupo de resistencias visto en la parte anterior, con el propósito de encontrar la intensidad de corriente, utilizando los voltajes medidos de cada resistencia en el laboratorio en 2 situaciones distintas, por lo tanto significando 2 tablas. La fórmula para hallar la intensidad, la cual fue la incógnita a resolver, es la siguiente. Ya con el contexto completamente aclarado, por consiguiente se mostrarán los datos recopilados en las tablas. En este caso se tomaron 3 grupos distintos de resistencias, los cuales definieron una tendencia en el sentido de poder recopilar 10 datos diferentes para hacer circuitos en serie, paralelo y mixtos, con el propósito final de generar gráficas comparativas entre resistencia e intensidad, de esa manera comprobando que se cumpla la ley de Ohm. Como es necesario que exista un voltaje, se determinó que este iba a ser de 9 voltios en cualquier planteamiento, por lo tanto siendo un valor constante e independiente a los otros. A continuación se podrán ver los grupos de resistencias para hacer cada circuito que determina la actividad. Ya posterior a ver los grupos, se mostrarán las tablas desarrolladas con base en la tendencia definida por cada uno de ellos, seguido por su respectiva gráfica teniendo en cuenta todos esos datos. ¿Cómo es posible inferir? Existe una relación inversamente proporcional entre la resistencia y la intensidad donde, independientemente del caso, cuando la resistencia tiende a disminuir, la intensidad siempre irá en aumento, significando que hayan curvas con líneas exponenciales. Para este caso, se hicieron 2 circuitos utilizando capacitancias, donde el primero se hizo con 2 de ellas en serie y una en paralelo y el otro con una en serie y 2 en paralelo, sirviendo de base para el llenado de las siguientes tablas. Por si se lo preguntaban, estas fueron las operaciones utilizadas para hallar cada uno de los valores de la tabla.
El propósito final del ejercicio era hallar la capacitancia equivalente, teniendo en cuenta los datos previos de voltajes, capacitancias y cargas a partir de los circuitos hechos en el programa. Hay que aclarar que, para resolver dicha capacitancia equivalente, fue necesario dividir la suma de los valores Q con un voltaje de 24, cuyo origen se da desde el programa donde la fuente de poder tenía ese valor. ¿Cómo es posible ver dichas capacitancias equivalentes, que eran los valores primordiales a encontrar? Cuentan con resultados que están en el rango entre 0,15 y 0,20 faradios, muy similares a los valores de los capacitores inicialmente establecidos. Lo que primero se hizo fue hacer dos circuitos tipo RC en el programa PHT, utilizando tanto una resistencia como un capacitor con conexión en serie, de los que se tomaron voltajes mediante el voltímetro que el programa brindaba. Desde que se dio inicio a la simulación posterior a la activación del interruptor, se contaron aproximadamente 4 segundos, siendo el momento donde los voltajes de tanto la resistencia como el capacitor fueron identificados. Después se procedió con el llenado de la tabla indicada en la actividad con las resistencias, las capacitancias y los voltajes, lo cual sirvió para el descubrimiento de la capacitancia equivalente, resultado del cual no se pudo hacer un registro utilizando el programa y que, por así decirlo, era la incógnita primordial. A continuación, la verán en pantalla. Respecto a la tabla, hay que aclarar que la original no venía con las columnas de voltaje total de circuito y carga total de circuito, las cuales fueron agregadas con el propósito de simplificar las operaciones matemáticas que eran necesarias para hallar las capacitaciones equivalentes. Ya con la debida aclaración hecha sobre la tabla, ahora es importante indicar las operaciones que se utilizaron para llenar las columnas de la tabla de voltaje total, carga total y capacitancia equivalente. Estas son las siguientes. Con base en los resultados, se puede decir en primer lugar que, mientras el voltaje de la resistencia aumentaba, el voltaje del capacitor siempre tendía a disminuir, por lo que en este caso existe una relación inversamente proporcional debido al funcionamiento del sistema, donde al primero la energía al pasar por la resistencia, generaba que hubiera una oposición importante a la misma, lo cual por lo general hiciera que llegase con déficit al capacitor, marcando un dato negativo. Sobre la capacitancia equivalente se puede decir que, independientemente del circuito hecho, marcó una cifra mucho menor a la que tenía la capacitancia base en cada uno, de una forma mostrando la influencia de la magnitud de la fuente de poder como de la resistencia. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy, espero os haya gustado. Si tienen alguna duda, comentario, pregunta, no duden en hacerla al final del video. Y sin más, ya damos por finalizado esto y nos vemos pues a la próxima.